vimos el estado lamentable en que estaba el pueblo de Israel, el estado crítico que estaba el pueblo de Israel, y cómo Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. O sea, el llamado que Dios le hizo en medio de... Y también sacaron la cara unas mujeres que no le temieron al faraón, sino que le temieron a Dios, las parteras. Le temieron a Dios y desafiaron la orden del rey. Hoy yo he estado meditando en el libro de Éxodo. Hoy no me correspondía a mí, hoy le correspondía a Carlos, pero saben que Carlos ha estado enfermo en esta semana, entonces yo quise volver a retomar el libro de Éxodo, y basado en por lo menos como 3 capítulos, capítulo 15, 16 y 17, pero voy a concentrarme más en el capítulo 16, sobre una pregunta: ¿qué caracteriza nuestra vida? ¿Las quejas o la gratitud? ¿Qué caracteriza nuestra vida? ¿Las quejas o la gratitud? Uno cuando lee la Biblia, uno a veces puede enfocar y decir, no, pero es que esta gente era muy quejumbrosos, esta gente era esto y esto. Y quiero comentarles, a modo de introducción, como familia tuvimos el viernes tuvimos un viaje por el mundo marino. Estuvimos en un lugar que se llama, así se llama, Mundo Marino, y nos hicieron un recorrido donde nos iban explicando todo lo que hay en las profundidades del mar. Y parte de eso, ahí vimos hasta el tiburón, que lo están en un proceso de readaptación para que vuelva a comer verdolaga. Entonces, ahí estaba, ahí lo vimos, pero en todo el proceso, al llegar al final, nos dijeron, y ahora le vamos a mostrar el mayor depredador que hay. El mayor depredador que hay. Entonces uno está pendiente para ver cuál es el mayor depredador. Entonces ahí da una vuelta y ahí hay un espejo. Exactamente, hay un espejo, y cuando uno ahí se ve uno el mayor depredador y el mayor contaminador del mar. Somos nosotros los seres humanos. Pero uno a veces puede ver los demás, nada más que los depredadores son los tiburones, que pueden ser estos o estos, que los mayores que contaminan el mar son estos, los que van de paseo por aquí por allá y le echan la culpa a los demás. Pero muy pocas veces nos ponemos nosotros y nos miramos a nosotros mismos. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, vamos a ver esta gran realidad de que había mucha queja, aunque también había episodios de gratitud. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, y gracias, Señor, porque definitivamente ella nos muestra realmente lo que caracterizaba al pueblo de Israel y lo que nos caracteriza a nosotros en momentos de nuestra vida. Y gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre por quien eres y por lo que haces en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Si ustedes abren sus Biblias en Éxodo capítulo 15, se van a dar cuenta inicialmente que hay un canto de gratitud de Moisés, de María, y en ese canto se une el pueblo y se unen las mujeres, y hay un folgorio y hay una alegría tremenda por lo que Dios hizo a través del cruce del Mar Rojo. O sea, hay una gratitud, hay una alegría, hay todo un regocijo. Capítulo 15, del 1 en adelante está ese regocijo hasta el 21. Está el regocijo del capítulo 15. Y luego, del versículo 22 al 27, encontramos un episodio, y está el episodio de Mara, y luego está el episodio del maná que cae del cielo, y luego hay otro episodio que es sobre el agua en la roca.
Un autor dijo, un autor referente al comentario de estos 3 capítulos, él dice que las personas quejumbrosas me enojan. Aquellas que solo hablan sobre los malos cristianos, la falla del liderazgo, el estado de las calles, el comportamiento de los jóvenes o el comportamiento de los ancianos. Entonces él pregunta, o sea, él dice que no se dan cuenta estas personas quejumbrosas lo privilegiados que son. Entonces él dice, realmente me enojan. Entonces él se enoja de los quejumbrosos, pero resulta que él llega a ser también quejumbroso. Entonces eso es una ironía. Eso es una ironía, porque los peores son los que se quejan de las personas quejumbrosas. Y a veces nosotros nos quejamos mucho del pueblo de Israel. Tenemos esa tendencia de quejarnos mucho del pueblo de Israel. Y llegamos a quejarnos de los quejumbrosos y nos convertimos en los peores quejumbrosos de todos. Y eso es lo que usualmente a veces hacemos. Vemos la queja como algo que hacen los demás y no nos ponemos en el lugar de la situación de que en algunas ocasiones somos quejumbrosos. Si no, vean algunas personas ustedes en las redes sociales, que si alguien comenta algo, él está ahí, sale a hacer el comentario y a quejarse de lo que el otro dijo. O sea, están listos, están como con una escopeta todo el tiempo listos a disparar a lo que se mueva. Entonces, porque es lamentable que usualmente hacemos eso, vemos la queja como algo que hacen los demás. Pero las nuestras, las quejas que nosotros hacemos, son quejas justificadas o las llamamos críticas constructivas. Críticas constructivas, esos son. Entonces, ya, así que no es que seamos quejumbrosos, sino que estamos haciendo críticas constructivas y estamos justificando esa realidad. En otras palabras, estamos diciéndonos a nosotros mismos que nosotros somos la excepción, pero la realidad es que la mayoría de nosotros nos quejamos, y sobre todo cuando tenemos carencias de algo. Y hay muchos que se quejan todo el tiempo, así no tengan carencia, están quejándose. Como dicen popularmente, va para el cielo y va ¿qué? Llorando. Entonces, porque a veces eso es la realidad, a veces en nuestra vida, la queja. Pero vamos a ver las implicaciones que tiene la queja y las soluciones que plantea la palabra de Dios. Vamos a mirar esta sesión que es un bloque, capítulo 15, 22, 17 al 7. No lo vamos a examinar todo, sino que voy a tomar algunos detalles de cada situación, pero me voy a concentrar más en lo que tiene que ver con el maná, cuando se quejan del maná. Entonces, en esta sesión están en la costa oriental del mar y se trata sobre la queja. Encontramos aquí, en esa sesión, una oficina de quejas y reclamos. ¿Se acuerdan que ahora hay esa cuestión? Ahora no le llaman a la gente, no, PQR, o sea, suavizada en el término, ¿no? Preguntas, quejas y reclamos. Esa sesión la podemos poner así, la sesión del PQR, donde ahí está el pueblo de Israel preguntando, cuestionando y reclamando a Dios. Y lo hacen a Moisés y lo hacen a Aarón. Entonces, 3 historias de quejas, es lo que están en ese episodio. El capítulo 15, versículo 24. Vamos a mirar ese versículo para ir metiéndonos ya en el tema. Eso es relacionado con el agua amarga de mar. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces el problema aquí es que hemos de beber sed, falta de agua. Luego en el capítulo
16, versículo 2, está la siguiente situación. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea, allí en el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. El problema allí era la comida. La comida. Y luego en el capítulo 17, versículo 3, noten ustedes que tengo a propósito el primero y el tercero en letras pequeñas y el segundo en letra grande, porque es que quiero centrar más la atención en el segundo episodio de murmuración. En el capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez el problema del agua, de la sed. Entonces, cuando nosotros vemos esta sesión del pueblo de Israel, vemos realmente que estos capítulos revelan los peligros de la queja, pero también señalan la solución. Y necesitamos escuchar los peligros de la queja, pero también necesitamos ver a través de la Escritura cómo plantean una solución. Pero como les dije, quiero centrar mi atención en la historia del maná. Entonces vamos a leer inicialmente Éxodo 16, 1 al 4. Éxodo 16, 1 al 4. Bueno, Chachi, ¿puede leerlo en voz alta? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ok, gracias. Tremenda situación aquí. Parten de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, llegan allá al desierto a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Habían visto el cruce del Mar Rojo, eso estaba fresquito, eso no sucedió 30 años atrás, eso había acabado de suceder. El pueblo de Israel estaba contento y emocionado por lo que Dios había hecho. Y toda la congregación, no dice y algunos de la congregación, sino que dice y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Santiago. Y decían los hijos de Israel: ojalá, ojalá. Como me dijo un hermano pastor, a mí me iba mejor cuando era no creyente. ¿Qué me estaba diciendo? O sea que... negocio. Exactamente, o sea, hizo un mal negocio. O sea, su conversión entonces ahora le ha traído problemas y dificultades. Mejor estaba allá cuando estaba en el mundial. Entonces, recordando, nos sentábamos allá en las ollas de sancocho de carne. Comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos sacaron para matarnos de hambre a toda esta multitud. Tremenda situación. Sí, Fer. Sí, basado en aspectos materiales. Exactamente. ¿Ves? También a veces nuestro corazón puede estar muy apegado a lo material.
Basado en la queja. en la queja. Lo material no progresa. Gracias, Pedro. En ocasiones se ha dicho que en la mayoría de las culturas occidentales, si la gente dura 3 días con la despensa vacía, podemos llegar a, primero, inicialmente a vivir pacíficamente entre nosotros. Pero si algo saliera mal con la provisión de alimentos, solo bastarían 3 días, dicen los estudiosos. Solo bastarían 3 días para que estallaran los alborotos y los saqueos. Cuando hay falta de comida, cuando hay falta del agua, eso puede producir un estallido social. Los israelitas habían viajado desde el Mar Rojo por 3 días y en ese periodo de 3 días no encontraron agua. Eso es lo que dice el capítulo 15, versículo 22, que partieron de Israel, salieron al desierto y del sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Al tercer día encuentran agua, pero esa agua era amarga, no era agua potable. Entonces los israelitas llamaron a ese lugar Mara. La palabra Mara quiere decir amarga. El agua era amarga. El problema es que el agua, no solamente el agua era amarga, sino que ellos se llenaron de amargura. Versículo 24 del capítulo 15, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. O sea, si usted ve la historia, usted se dará cuenta que los israelitas habían sido rescatados de la esclavitud egipcia de una forma dramática, especial. Creo que ninguno de nosotros hemos visto un acontecimiento de liberación tan espectacular como el cruce del Mar Rojo. Ellos habían visto la mano de Dios abriendo el Mar Rojo, derrotando al ejército. Nosotros lo cantamos, ¿se acuerdan? Y ahorita en el canto que nos dirigía Gustavo y el Ministerio de Alabanza hacía algo alusión a eso, de la victoria que tenía Dios sobre sus enemigos. Ellos le cantaban: el Señor es mi fuerza y mi cántico, porque tú nos has guiado, tú nos has rescatado. Pero eso fue 3 días atrás. Eso es historia patria. Ahora tenemos sed. Hoy estamos hambrientos. Yo cuando leo eso, yo pienso, es ridículo, es inexcusable que después de cruzar el Mar Rojo, de ver la derrota de sus enemigos, que los azotaban con látigo, que los ponían a trabajar fuertemente y que estaban tratando de acabar con su crecimiento, ahora ellos estén quejándose porque no tienen agua y más adelante porque no tienen comida. A veces nosotros cantamos aquí un domingo le cantamos acerca sobre el amor de Dios, sobre la provisión de Dios, pero 3 días después, o quizás 3 horas después, nos estamos quejando que no tenemos para mañana para el bus, o que nos estamos quejando porque alguien que me quedó a pagar no me ha pagado. Nosotros los seres humanos fácilmente perdemos la perspectiva. Me ha pasado a mí y creo que le ha pasado a ustedes también. Hoy tenemos una perspectiva correcta de ver el poder de Dios, de ver la grandeza de Dios, pero unas horas más tarde perdemos la perspectiva. Nos desubicamos. Y eso nos lleva a que notemos que a veces no valoramos lo que tenemos. Todo lo que vemos, como el pueblo de Israel, son aguas amargas. Todo lo que vemos es nuestro problema, nuestra carencia. Dios, mire, la respuesta de Dios no entra a discutir con el pueblo, sino que le dice a Moisés: mira, ahí hay un árbol ahí, agarra ese árbol
en el agua y esas aguas se volvieron dulces. O sea, a veces decimos, mi vida es amarga. Mi vida es amarga. ¿Y cómo responde Dios? Dios responde de manera sobrenatural y convierte esa situación en algo dulce. Esa historia es una promesa. Y esa promesa es que cuando nosotros confiamos en Dios, Él es el Dios que devuelve la salud, es el Dios que es capaz de hacer repetir lo que hizo allí, sanar las aguas saladas en aguas dulces y en diferentes aspectos de nuestra vida. Ahora sí, eso era más un contexto allí para entrar a la historia del maná. Éxodo capítulo 16. Bueno, déjenme recordarle un poquito lo que estaban diciendo cuando llegaron allá y no tenían agua. Ellos le estaban diciendo a Dios, esa es una queja tremenda, le estaban diciendo que era mejor estar en Egipto y que el éxodo había empeorado las cosas. Llegar a esa conclusión es una pérdida de perspectiva total. El éxodo, esa salida milagrosa y poderosa de Dios, lo que ha hecho es empeorar las cosas. Las personas prácticamente le están diciendo a Dios, no te hubieran molestado en rescatarnos, mejor nos hubiera dejado como estábamos, mejor nos hubiera dejado allá en el mundial, allá al menos nos iba mal y sufríamos y toda cuestión, pero al menos teníamos la comidita y teníamos los sábados para la cervecita. Entonces nos iba mal, pero ahí teníamos algo. O sea, ¿hasta dónde puede llegar nuestra queja y nuestra actitud? Una de las características de la queja es que generalmente sugiere alternativas muy idealistas e irreales. Idealistas y reales. Uno siempre tiene que perseguir lo ideal, lo real, pero hay que recordar que vivimos también en un mundo caído y hay que vivir en lo real a veces. Lo ideal es tener satisfechas todas las cosas, pero en la realidad no siempre tenemos la provisión ahí cuando nosotros queremos. Entonces tenemos que aprender a vivir pensando en lo ideal, pero viviendo en un mundo real. Los israelitas, a través de estos episodios, están poniendo en duda de que Dios es bueno, la bondad de Dios. Y saben que esa ha sido la estrategia de Satanás a través de la historia. Con que Dios ha dicho. O sea, si Dios es tan bueno, ¿por qué lo pone ustedes en esta situación? Si Dios es bueno, ¿por qué les permite a ustedes padecer esta enfermedad? Si Dios es bueno, ¿por qué les permite que pierda el trabajo? O sea, siempre la tendencia del enemigo es la de poner en duda la bondad de Dios. Piensen ustedes por un momento allá cuando estaban ellos en Egipto. La opresión y decirle al Señor, mire, mejor nos hubiera quitado el Señor allá la vida allá en Egipto. ¿Para qué nos saca para matarnos en el desierto? Mejor es que nos mates allá en Egipto, allá estábamos mejor. Mire, ellos están asumiendo, el pueblo de Israel, a través de esta historia, que las intenciones de Dios es como que son malas, que como que las intenciones de Dios son perversas. Ustedes nos han traído aquí al desierto para matarnos a todos. O sea que los pensamientos que Dios tiene para el pueblo son pensamientos de hacerle ¿qué? Mal.
Eso es lo que están sugiriendo a través de sus comentarios. Frente a un pueblo así, ¿cuál sería la respuesta suya? Me puse, o la respuesta mía. Yo le digo, sí, vaya, devuélvanse. ¿Qué hacen aquí? Agarren la maleta y... Esa hubiera sido mi reacción. ¿Cierto? ¿No sería la reacción de usted? Esa sería la reacción natural, humana. Pero la reacción de Dios, miren el capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Voy a hacer que llueva pan del cielo. Dios va a mostrar que Él es el proveedor de su pueblo. Y los versículos 6 al 10 narra todo ese acontecimiento de cómo Dios provee el maná. Y Dios había oído. O sea, es que Dios no es que se la pasó por alto, sino que Dios simplemente, Él había oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque vosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer. O sea, no solamente era pan, sino que también en la tarde, ¿qué era? Le cambió la dieta. Era codornices. Codornices que se dejaban atrapar fácilmente. Porque ustedes saben que una codorniz, eso no es fácil cogerla. Exactamente, o sea, pero Dios la puso de tal manera de papayita allí para que ellos la pudieran cazar y comer. Entonces por las mañanas venían unos copitos, unos copos muy finos, semejantes a una escarcha que cae sobre la tierra, y la gente la llamó maná. La palabra maná suena en hebreo así como: ¿y esto qué es? Y eso fue lo que preguntaron cuando lo vieron por primera vez. O sea, ¿y eso qué es? Versículo 15. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron uno a otro: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: el pan que Jehová os da para comer. El versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su labor como hojuelas de miel, o sea, con flavor, o sea, con sabor y todo. Pan del cielo para comer. Pero también el Señor le da unas órdenes en el proceso. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesita para toda la familia. Versículos 15 y 16. Esto es lo que Dios ha mandado el 16: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaré cada uno para los que están en su tienda. O sea, cada uno recogía la cantidad necesaria. Exactamente. Y Dios iba proveyendo generosamente. O sea, si la familia era numerosa, para esa familia numerosa alcanzaba. Si era una familia corta, también alcanzaba. O sea, ese maná que generosamente Dios le da a su pueblo es una invitación. Es una invitación a confiar en Dios, a confiar en la provisión de Dios. Miren que en los versículos 4 y 5 esa provisión de Dios toma una forma muy particular. Tenían que salir a recogerlo diariamente, la porción de un día, para que Dios lo probara si andaban en su ley o no. Pero había una reglamentación en cuanto al día séptimo, ¿verdad? Dice: entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra, y mañana veréis la gloria de Dios, la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones.
Entonces uno ve allí en el versículo 5, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, ¿qué pasaba? Día a día eran sostenidos. El día sexto tenían que recoger para ese día y para el día siguiente, para que confiaran en Dios. O sea, el día sexto recogerían una doble porción y todo esto lo dejaban ya preparado. Mis amados, esta es una lección de confianza en Dios. O sea, ellos tenían que confiar en que Dios iba a proveer hoy y de nuevo mañana y otra vez al día siguiente. O sea, debían confiar en Dios un día a la vez. O sea, fuera de eso le está mostrando su amor, porque creo que es como una alusión al día de reposo, ¿no? O sea, toma doble para que mañana no tengas que salir a hacer nada, sino que tengas aquí y descanses. O sea que... Bueno, allá vamos, estamos. Debían confiar en Dios, según el versículo 19, un día a la vez. Ninguno deje nada de ello para mañana. Porque es que si usted el día martes guardaba para el día siguiente, eso se dañaba, se llenaba de gusano y olía feo. Es una dura lección que los israelitas debían aprender. Debían tomar todo lo que necesitaban, excepto el día para el día de reposo. Mis amados hermanos, quizás algunas personas se llenaban la mente y confiaban en sus esfuerzos. No, si hoy recojo más, tengo para mañana. O sea, estaban confiando en su habilidad, en sus recursos y no en Dios. O sea, iban a la cama y el saber que tenían eso ahí, eso les daba seguridad. Pero al día siguiente eso se llenaba de gusanos y apestaba. La lección aquí es que ellos tenían que aprender a confiar en que Dios iba a proveer para hoy y para el día siguiente. Un día a la vez. Recuerden que la palabra de Jesucristo, que no nos afanemos por el día de mañana. ¿Qué habemos de comer o qué habemos de beber? Eso no es tan natural a veces en nosotros. Nosotros a veces nos acostamos, acabamos de cenar y ya estamos pensando en el almuerzo y la cena del día siguiente. Pero sí, mientras nosotros estamos pensando de esa manera, yo creo que Dios está pensando en nuestro corazón. Para que yo no pueda decir en mi medio, ¿no? O sea, son dos perspectivas diferentes. exactamente. Está pensando Dios y estamos pensando nosotros. Exactamente, o sea, la perspectiva correcta es de pensar en Dios, que Él es nuestra provisión, que Él es el que proveerá para hoy y para el día siguiente. Miren, aquí hay una idea muy interesante que se me ocurrió mientras yo pensaba. A veces hay personas que dicen, no, yo tengo que trabajar el día domingo, porque si no, el negocio no me va a funcionar, no esto por acá. O sea, no estoy confiando en Dios, sino que estoy confiando en lo que el negocio me pueda dar. Yo he visto personas, por ejemplo, que tienen su tienda. No, pastor, yo los domingos no. Imagínense, si cierro la tienda el domingo, ya yo los tengo acostumbraditos. Desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana me están tocando allá para conseguir, para tal cosa. Entonces, están confiando en que las personas son su fuente de provisión y no Dios como su fuente de provisión. Es allí la perspectiva que tenemos que tener. El día de reposo es una invitación a confiar en Dios. Ese era el propósito, a que confiaran en Dios. Y era una lección que los israelitas debían aprender. Miren que algunos guardaban para el día siguiente en la semana y se les dañaba. Pero particularmente lo que guardaban el día sexto para el día séptimo se conservaba sin ningún tipo de problemas, porque era Dios su fuente de provisión.
Yo creo que una de las maneras que demostramos nuestra confianza en Dios es la habilidad que podemos desarrollar para descansar. Descansar en Dios. Y eso no es fácil para nosotros. Sobre todo para los varones. Que Dios nos ha llamado a ser proveedores en la familia. Pero tenemos que aprender a descansar y confiar en Dios. Si no puedo descansar, si siempre estoy ocupado en el trabajo, en el ministerio, en la familia, es porque muchas veces no estoy confiando en que Dios va a ser mi proveedor. Estoy tratando de asegurar mi futuro y en cierto sentido hasta crear mi propia identidad, que lo que yo produzco, con eso me sostengo. Ahora, usted puede poner excusas. Yo puedo poner excusas y decir, no, eso no, es que yo lo hago porque yo tengo unos hijos, es que yo tengo que asegurar el futuro. O sea, usted no se ha puesto a pensar porque a veces Dios nos permite que perdamos el trabajo o que perdamos alguna fuente donde tenemos nuestra seguridad. Porque eso se ha convertido en nuestro Dios. Eso ha sustituido a Dios. Y entonces en eso es que ponemos nuestra confianza. Entonces mi trabajo es mi giré. Mi trabajo es esto y esto, el que suple todas mis necesidades. Entonces ya no es Dios. Pero cuando perdemos eso, entonces nos aferramos a Dios. Santiago, muéstranos aquí una... Dios nos da hoy gracia para mañana. La gracia no se da para todos los quizás. La gracia se da para cada día. Dice el Señor Jesucristo, bástale a cada día su propio ¿qué? Afán. Con el día de hoy tenemos suficiente. Allá vamos. El Padre nuestro, el Señor Jesucristo nos enseñó fue el pan de cada día. Dánoslo hoy. El de cada día, o sea, no hay, Señor, danos el pan que pasado mañana de la semana entrante y de la cena del 31 de diciembre, Señor. O sea, no, es cada día a la vez. Cuando estamos atravesando un momento difícil en la vida, a veces quisiéramos saber todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder durante la semana o dentro de un mes. Hermano, descansemos en Dios día a día. La confianza en Dios en el día a día. Porque si nosotros empezamos a maquinar y a pensar en el futuro y en el futuro y en el futuro, eso nos desgasta y nos lleva a definitivamente a la crítica o a la desesperación y a la murmuración. El pueblo de Israel quería que constantemente tener las cantimploras allí llenas de agua y tener la comida suficiente para todos los días. Pero Dios le iba a dar. ¿Cuál era la lección que quería enseñarle Dios al pueblo de Israel? O sea, dependan de mí, que yo soy su proveedor. Cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, en las instrucciones de Dios, una de las cosas que es que Dios es fiel a su ser. Dios es fiel a lo que Él promete. A veces pensamos que las quejas son inofensivas. Hay una historia que es la historia después en el Éxodo 17, que es una situación que se asemeja a la de Mara. Y a veces pensamos que las quejas son inofensivas. Pero este tipo de quejas, incluidas las mías y las tuyas, son la palabra favorita hoy en día de muchos. ¿Son qué? Tóxicas. Esas quejas tóxicas, porque a veces esas quejas están enfocadas en la confianza que tenemos en nosotros mismos, que tenemos en las personas y que no tenemos en Dios. Pensemos en nuestra realidad. Pensemos en que Dios es el Dios
que nos da lo suficiente y lo necesario. Pero un corazón endurecido nos lleva a la ruina espiritual. Miren que en este lapso de esta sesión hay 3 episodios donde la característica es la queja y la murmuración. A veces, cuando usamos los términos, es que esa es una queja legítima, pero a veces cuando la Biblia lo presenta, no lo presenta tanto como una queja, sino lo presenta como una ¿qué? Murmuración. Y la murmuración tiene una característica, que es altamente contaminante. La murmuración es altamente contaminante. Cuando el agua allá en Mara, o sea, eso tuvo que comenzar por 1 o 2 personas. O sea, y esas 1 o 2 personas se fueron llenando ¿de qué? De amargura. Y se fue contaminando. Todo tipo de quejas, incluidas las mías. Y son tóxicas esas quejas, pienso yo, porque esas quejas se extienden hacia los demás. Las quejas son infecciosas. Piense usted a veces en una conversación que tiene con una persona y usted empieza a quejarse con esa persona o de otra persona, y esa persona entonces se queja del otro y se queja del otro, y entonces lo que hacemos a veces entre nosotros al reunirnos para quejarnos es que reforzamos las quejas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que a veces hay personas que llegan a un lugar y es mirando todo lo malo que hay. Y eso me hizo recordar una historia que narra el doctor Guillermo León, creo que se llama, autor de un libro que se llama Psicología en la Iglesia. Y él dice que en un pueblo había un señor creyente que llegaba a todas las casas y apenas que entraba decía: aquí huele a queso podrido, queso podrido. Y iba a la otra y también lo mismo, queso podrido, queso, hasta que por ahí la quinta o sexta allá una hermana le sacó un espejo y le dijo: mírese en el espejo. En un bigote tenía ahí el pedazo de queso podrido. O sea, el problema no era donde él llegaba, el problema era él, porque esa actitud de queja constantemente a veces se piensa en que es algo de los demás y no de uno mismo. Es importante a veces la murmuración, cortarla de raíz. A veces nos prestamos nosotros a escuchar la murmuración que otros hacen. Uno tiene que tener la capacidad de decirle a las personas: oye, ¿por qué no hablas con la persona que tú dices que está pensando esto y diciendo esto? Detente, no me contamines a mí con esa murmuración. O ve, hable, pregúntale a Dios, que Dios te dé la solución y te responda a eso. Ninguno de nosotros es inmune a ser contaminado. Una queja da rienda suelta a otra queja. En el versículo 4 del capítulo 16, a mí me parece que también hasta Moisés se contaminó con la queja de los... En el versículo 4, perdón, del capítulo 17. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a levantar piedra. Le afectó la contaminación de la queja. O sea, de poco a poco me van a lapidar aquí a punta de piedra. Las quejas crecen y nuestros corazones se endurecen. Porque las quejas, por lo general, o la murmuración, es como si estuviéramos poniendo a prueba a Dios de que Dios no es quien dice ser. O sea, cuestionamos la bondad de Dios. Nos convertimos en jueces. Ellos se convirtieron, el pueblo de Israel se convirtió en juez y puso a Dios en el banquillo.
¿Para qué nos sacaste de allá? Y mire, cuando estaban cuestionando a Moisés y a Aarón, en otras palabras, no estaban cuestionándolos a ellos, estaban cuestionando era a Dios. Porque Moisés y Aarón estaban siguiendo órdenes de ¿quién? De Dios. Por eso cuando nos quejamos, estamos en cierto modo juzgando a Dios. En el Salmo 95, por favor, vamos a leer unos versículos. En el Salmo 95, versículos 8 y 9, a modo ya de ir concluyendo. 95. Sí, los versículos 8 y 9. El salmista está haciendo alusión a ese acontecimiento. Dice, no endurezcáis el corazón. Bueno, vamos a leerlo. ¿Alguien lo tiene, por favor? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. No endurezcáis vuestro corazón. Es el tercer episodio que les muestro del capítulo 15, 16, 17. Allí ellos endurecieron su corazón. Tentaron a Dios, dudaron del carácter de Dios. Pero Dios siguió mostrando sus obras, Dios siguió mostrando su poder. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 3, cita ese pasaje. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Miren cómo la Biblia se relaciona todos los episodios. El salmista hace alusión a lo que pasó allá, y acá el autor de Hebreos, en el capítulo 3, versículos 12 y 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? Incredulidad. Por lo general, la murmuración y la queja es parte de un corazón endurecido y que no cree a lo que Dios ha dicho que puede hacer. Dice: ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y más adelante en el libro de Hebreos habla acerca de que la amargura contamina y que se cree una raíz de amargura. Entonces, tanto el Salmo 95 como Hebreos 3 sugieren que lo que comenzó como una queja concluyó o condujo a una rebelión al borde de la tierra prometida. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de esos 3 episodios? Que estando allí, cerquita a la entrada de la tierra prometida, le tocó deambular por el desierto 40 años. Miren, hermanos, cuando intentamos juzgar a Dios, estamos en un gran peligro de ser engañados por nuestro propio pecado. Y podemos enfrentar las consecuencias de ese endurecimiento. Por eso Jesús dijo: no nos dejes caer en tentación. Que en medio de la prueba nosotros podamos salir victoriosos. ¿Y cómo sometemos nosotros a Dios a prueba? O sea, es cuando ponemos a Dios en un banquillo y lo juzgamos porque no está conduciendo al mundo o no está conduciendo mi vida como yo quisiera. Entonces pongo a Dios allí y lo someto a juicio porque, oye, Dios, tú no estás haciendo las cosas como a mí me parece que debieran ser.
¿Saben cuál fue el propósito de las plagas que Dios envió a Egipto? Para que los egipcios y el pueblo de Israel conocieran que Jehová era el Señor. La historia de las plagas, ellos no lograron aprender esa lección. Eso los condujo a la ruina. Y ahora Israel tenía que aprender de que el Señor es Jehová. Dios le está enseñando al pueblo de Israel lo que el pueblo de Israel no, a través de Faraón, el pueblo de Egipto, a través de Faraón no aprendió. Recuerden que en vez de ver el poder de Dios, cuando veían el poder de Dios, ¿qué hacía Faraón? En lugar de glorificar a Dios, se endurecía más y más. Trágicamente, la generación que salió de Egipto no aprendió la lección y murió en el desierto. El libro de Éxodo, las plagas, muestran a un faraón con un corazón endurecido. Las quejas, la murmuración pueden parecer cosas pequeñas, pero un corazón endurecido nos lleva a la ruina espiritual. Cuando Dios provee de una manera en que no concuerda con tus preferencias o tus tiempos. Ten cuidado, porque puede surgir el deseo de quejarnos. Oye, porque es que Dios no me dio esto en el momento en que yo lo pedí y lo quería. Dios nos está probando para ver si estamos confiando en Él o estamos juzgando a Dios. Yo creo que estas lecciones deben llevarnos a confiar, a tener la oportunidad de confiar en Dios, en lugar de ponerlo a prueba. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos ¿de qué? De bien. Entonces no lo cuestionemos, no cuestionemos. Porque a veces entonces cuestionamos a los líderes, cuestionamos a esto por acá. Porque no hacen las cosas como yo creo que deben hacerlas. Y en el tiempo en que yo creo que deben hacerlas. Cuando hay algo que yo veo que necesita ser arreglado, ser mejorado, voy y hablo a la persona. No empiezo a quejarme con el uno y con el otro. Voy primeramente a la fuente y hablo y expreso. Ahora vamos a traer esa historia aquí ahora. ¿En qué manera necesitamos aprender la lección del maná? Cada día había que salir a buscar el maná del día. ¿Es nuestra confianza en el día a día? ¿O estamos confiando en nuestros ahorros? ¿O estamos confiando en nuestra capacidad? No, yo soy capaz, yo estoy capacitado, yo tengo más ingredientes que un cumis. O sea, yo estoy mi hoja de vida, o sea, y estoy confiando en eso. La lección del maná me invita a mí a que tengo que confiar en Dios día a día. Un día, hay una canción cristiana que un día a la vez. Pensemos cada uno de nosotros en qué manera debemos aprender a confiar en Dios a la luz de esa lección del maná. Y la otra pregunta, ¿qué tanta seriedad le damos al tema de la murmuración? O si lo vemos como, es que la mayoría de la gente lo hace. Es que los cristianos nos hemos acostumbrado a eso. ¿Qué importancia o qué seriedad le damos a ese tema? Cuando vemos que de pronto en una familia tiene una dificultad, entonces empezamos, si ellos hubieran hecho así, eso es por culpa de esto y lo otro, y vamos contaminando y vamos hablando mal de cómo deberían ellos haber solucionado lo que están pasando. Acérquese y dé un consejo, anime a través de la palabra de Dios, en vez de estar contaminando y murmurando con otros.
el tema de la murmuración es serio. Miren que a este pueblo, a estas personas, estando ahí a las puertas, no pudieron entrar. Tercera aplicación. Cuando nos quejamos, alguien ha dicho que ya hemos dejado la alabanza por la quejabanza. Y nos quejamos de esto, que yo estaba mejor allá, que esto por acá, que el año pasado y todo, o sea, es pura queja. Nos quejamos. Y es que cuando yo ayunaba, y es que cuando yo oraba, y es que puro pasado. Y eso nos contamina y contamina a otros. Haga usted el ejercicio. A veces en la dinámica que a veces hacemos, de que a una persona usted le da por señas, le da una instrucción de algo, y luego ese se lo da a otro que sigue, y ese otro, cuando eso llega ya al final, se hace el ejercicio y se da uno cuenta que el del final ni siquiera entendió, no hay nada a veces de la esencia principal de lo que este le comunicó al segundo, porque tiene efectos trágicos las quejas. Cuando lo hacemos, cuando nos quejamos, preguntémonos, ¿estamos dudando de la provisión de Dios? ¿Estamos dudando de la gracia de Dios? Que Dios nos anime a no ser tan quejumbrosos. La murmuración, como decía Felo ahora rato, encaja perfectamente en la perspectiva que tenemos de Dios y la fe que tenemos en Dios. Porque si no conocemos a Dios, si no nos enfocamos en Dios tal como Él es, entonces nuestra tendencia siempre va a estar enfocada atrás. Ahí cuando nosotros nos sentábamos, y las cebollas, y los cuernos, y esto por acá, por allá, pero el látigo de eso no nos acordamos. Del sufrimiento que teníamos allá no nos acordamos. A veces, porque nuestra perspectiva es en lo que nos beneficia y los satisface en el momento, y no la confianza en que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sanador. ¿Pero? Bueno, en esta semana yo estuve un poco afligido por motivos de salud y unas complicaciones. Yo lo compartí en el grupo para ayudar con mi oración. Y algo que me ha servido mucho es recordar que soy una nueva criatura. O sea, por ejemplo, ahí está la queja, la murmuración. Y yo he identificado entre queja y murmuración en mi vida. Algo que puede servir es: yo soy una nueva criatura. Y no tengo que ser claro a eso. Tengo derecho a ir en novedad de vida por encima de esa cosa. Gracias, Pedro. Vivir de acuerdo a mi identidad, de acuerdo a lo que soy, y de acuerdo al Dios en el cual yo he creído. Que Dios nos ayude a tener una perspectiva correcta. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y se esforzará y actuará de acuerdo a quién es Dios, no de acuerdo a quién es uno, sino de acuerdo a quién es Dios y el efecto que eso tiene en nuestras vidas. Vamos a orar y que Dios nos ayude a interiorizar estas verdades. Señor, esta mañana nosotros reconocemos que tú nos libraste del poder del pecado. Estábamos, Señor, sumidos en nuestros delitos y pecados. Estuvimos viviendo por muchos años en servidumbre del pecado, del mundo y de Satanás. Pero tú, Señor, con tu gracia maravillosa,
nos rescató de esa vana manera de vivir. No con plata, no con oro, sino con tu sangre preciosa, Señor. Y hoy estamos sentados en lugares celestiales. Hoy somos tus hijos. Hoy tenemos la potestad, el derecho, la prerrogativa de vivir como hijos de Dios. Y como hijos tuyos, Señor, queremos vivir el día, un día a la vez, confiando en tu gracia. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. No nos metas o no permitas que la tentación se apodere de nosotros para dar lugar al endurecimiento de nuestro corazón. Señor, rechazamos de nuestra vida conductas pecaminosas como el estar quejándonos todo el tiempo. Nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos de la esposa, del esposo, nos quejamos de las calles, de los buses, de los taxis, y llegamos a llenarnos de amargura. Señor, nosotros renunciamos a la amargura y sus consecuencias, que en cierto modo, como dice tu Escritura, son parte de incredulidad por no creer en quién eres tú, Señor. Padre, gracias por estas lecciones del libro de Éxodo. Gracias, Señor, porque tú quieres familias que disfruten la comunión el uno con el otro, sin tantas quejas, sino lo que hay que corregir juntos, buscarle solución y depender enteramente de tu gracia. Que tu gracia es suficiente para hoy. Mañana será otro día y tu gracia también será suficiente para mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y gracias, Señor, porque tú puedes cambiar lo amargo en dulce, porque tú eres nuestro sanador. Sanaste las aguas allí en Mara y eres el mismo Dios capaz de sanar, o también eres el Dios que nos da la capacidad para sobrellevar lo que estamos experimentando. Pero siempre tu gracia será suficiente. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Martín.